Buenos días, compañeros, compañeras. Bueno, en primer lugar, disculparme de no poder estar al mismo tiempo que ustedes compartiendo este momento y participando del intercambio que seguramente va a ser muy rico y muy necesario. En segundo lugar, quería agradecer, en un sentido es agradecer por la invitación, por de alguna forma pensar que tengo algo para contribuir con lo que las personas que organizaron este foro ya saben. Pero es un agradecimiento que ahora cuando venía para acá pensaba que tenía que ser como un poquito como más grande que el agradecimiento por la invitación. Y si lo he logrado de alguna manera eh, encontrar a lo que pienso acerca de ese agradecimiento que siento, es un agradecimiento como a cierta persistencia que algunos de los compañeros que organizan este foro, querido Marco Ackerman, Connie, varios compañeros, una persistencia en este tiempo como tan líquido y evanescente. Creo que persistir es algo que no está con mucha frecuencia entre nosotros y hay una persistencia que me parece muy importante en cuanto a pensar los temas de la promoción de la salud, eh, en cuanto a defender ciertos activos, ciertos assets de la promoción de la salud, del enfoque de promoción de salud, que tienen mucha historia, que vienen seguramente desde muchos lados. Recuerdo una vieja conversación con Marco acerca si lo que se escribió en Ottawa había nacido allí porque era un conocimiento que había surgido ahí, o ese había sido simplemente un lugar en donde se había reunido el conocimiento, la experiencia y las ideas que venían de un montón de países y de regiones. Y bueno, el persistir en cuanto a preservar y destacar esos activos, esas ideas, esos principios, esas herramientas, valores de la promoción de la salud, me parece que es algo que es de agradecer. Eh, una de las cosas que, bueno, el planteo que me pidieron que trabajara en estos 5 minutitos que voy a intervenir, es a partir de la pregunta si están las ciudades listas para incluir. Yo creo que algo que podemos decir es que las ciudades se pueden compartir cuando hay un cuidado de la ciudad por sus habitantes, por todos y todas. Eh, en ese sentido, la cuestión del cuidado se ha hecho mucho más importante, obviamente en el contexto de la pandemia. Yo creo que hemos aprendido y hemos logrado como que se visibilice a nivel público la importancia del cuidado del otro y por el otro. De hecho, circuló en algún lugar el término cuidadanía, que me pareció que era como un interesante hallazgo del lenguaje en cuanto a poder pensar las cuestiones de la ciudad, las cuestiones de la ciudadanía a partir de la cuestión del cuidado. Si no hay cuidado, si no hay cuidadanía, bueno, lo que gobierna las ciudades es el dinero. Esa es así como tan blanco sobre negro. Si no hay reglas de cuidado, gobierna el más fuerte. Hay un sociólogo brasileño, Vecchino, que hablaba de ciudadanía en términos de dos elementos. Uno, la ley, y otro el sujeto. Es decir, tiene que haber, para que haya ciudadanía, tiene que haber leyes, tiene que haber un marco legal, pero también tiene que haber un sujeto que no siempre está, que es un sujeto que se sienta y que se interprete a sí mismo como sujeto de derecho y sujeto a esas leyes. Eso es importante y creo que, bueno, me da un poquito el pie que quería para hablar de esta cuestión de si están las ciudades listas para incluir. No, no están listas para incluir las ciudades. Uno de los textos que hemos compartido para este foro, trabajé la cuestión de la inclusión de las personas con discapacidad. Todos hemos visto que a partir, digamos, de ya hace algunos años, la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad se ha hecho visible
esta población, que es importante en términos de su número, es importante también en términos de que la discapacidad es una experiencia por la que todos vamos a pasar en algún momento en el curso de la vida. Entonces, la discapacidad va a estar presente en algún momento, una limitación funcional. Bueno, todo eso se ha venido haciendo más visible en las ciudades eh, a partir, bueno, de la cuestión de las rampas, todos hemos visto, a partir de las ventanitas de lengua de seña en los canales de televisión, especialmente en los canales públicos, a partir de la posibilidad de ver a las personas con discapacidad usar la ciudad, asistir, estar en los lugares públicos, en las plazas, algunas veces en recitales. Bueno, esa cuestión, digamos, de poder encontrarnos visualmente con alguien que funciona de una manera diferente porque tiene una limitación auditiva o visual o motora o psicosocial, ese encuentro es un encuentro que es muy valioso para la ciudad, en la medida que la ciudad esté preparada para producir y de alguna manera contener ese encuentro. Pero las ciudades en general todavía segregan. Un ejemplo muy contundente de cómo las ciudades segregan, y aquí voy a hablar como ciclista full time que soy, son las ciclovías. Las ciclovías son el ejemplo más a mano que ustedes pueden tener de segregación, ¿no? A pesar de que las ciclovías supuestamente son agenda progresistas en el derecho a la ciudad, cuando yo vine a vivir a Montevideo en el año 2000 y lo primero que hice fue comprar mi bicicleta, circulaba por la ciudad con bastante seguridad, con bastante comodidad. Bueno, ahora la ciudad está llena de ciclovías y es un dolor de cabeza porque justamente nos han segregado a los ciclistas a un espacio pequeño, inseguro e intervenido permanentemente por otros, eh, donde sí somos más visibles supuestamente, pero es un lugar diferente, cuando en realidad una estrategia de inclusión, esta idea de estar listos para incluir, tendría que ver con que todo el sistema de tránsito de la ciudad se prepare, se acomode para que haya derechos iguales, para que todos los que quieran circular de diferentes maneras por el espacio público. Eso supone otra lógica, que es la lógica de la inclusión. En realidad, cuando hacemos un lugar aparte, por más lindo que sea, por más colorido que lo pintemos, es aparte y es un lugar que justamente impide más bien el encuentro, y es un lugar más bien como de tolerancia de aquel que optó por otra manera de circular en la ciudad. Entonces, yo creo que tenemos que pensar en la inclusión de las personas con discapacidad a nivel de los servicios de salud, que todavía no están preparados para incluir. Pensemos no solamente en el equipamiento, pensemos en el acceso a información preventiva, pensemos en cuestiones como de consentimiento informado y un montón de herramientas de los servicios que no están preparados para las personas con discapacidad. La ciudad se tiene que preparar para el encuentro inclusivo en las escuelas todavía. La palabra discapacidad parece que nos envía inmediatamente a una escuela aparte, a una escuela especial. Las ciudades tienen que preparar el transporte para que el transporte sea inclusivo. Todavía el transporte es inclusivo en el caso de Montevideo, creo que es un 15% de la flota de ómnibus que por ley debe estar preparada para incluir. Yo creo que además hay que pensar este tipo, digamos, de estrategias, de políticas, no como algo que va a beneficiar a una población, a un grupo, por más numeroso o valioso que este grupo sea, sino como algo que nos va a beneficiar a todos. Es decir, de alguna forma la capacidad de inclusión de las personas con discapacidad son un indicador de la capacidad inclusora, no segregadora que tiene esa ciudad para todas las personas. Cuando una ciudad se hace más, cuando una ciudad pone rampas para que pase alguien en silla de ruedas, por la misma rampa pasa una mamá con un cochecito con su bebé, pasa un adulto mayor que viene del supermercado con un carrito, paso yo en bicicleta y estamos compartiendo la ciudad, compartiendo la rampa y pensando ese espacio como un espacio para todos. Estas son un poco las ideas con las que quería estar presente hoy para ustedes y ojalá que haya sido
parte como de la provocación que seguramente va a funcionar en este foro.